Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha hecho arder las redes sociales, la eterna polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí amigos, la cosa ha explotado de nuevo. Y en este vídeo vamos a desentrañar qué se dijo que causó tanto revuelo, porque este tema sigue siendo tan candente después de tanto tiempo. Y vamos a explorar las diversas aristas que componen esta compleja historia que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Si eres nuevo por aquí, un fuerte abrazo y te invito a quedarte. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, series, actores, chismes, noticias, lo que se te ocurra. Nos apasionan las novelas turcas, la moda, las locaciones, y todo lo que las rodea. Este es tu canal si te sientes de la misma manera. Y hablando de eso, si aún no lo has hecho, considera suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así estarás al día con todo. Además, si quieres apoyar el canal, no dudes en dejar tu me gusta y compartir el vídeo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental. Ahora sí, entremos en materia. Para los que no estén familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Ambos han protagonizado exitosas series que han conquistado el mundo, y su química en pantalla, específicamente en la serie Erkencikus Pájaro Soñador, fue innegable. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global, especialmente en países de América Latina, Europa y Asia. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia en pantalla no siempre se traduce en una relación perfecta fuera de ella. Y como ya saben, en este caso, la relación entre ellos siempre ha sido un poco complicada, por decirlo suavemente. La serie Erkencikus fue un fenómeno que trascendió fronteras. La historia de Sanem y Can, sus idas y venidas, la tensión romántica, la comedia, la fotografía, la ambientación, todo caló hondo en el corazón de los espectadores. La serie, con su narrativa vibrante y personajes entrañables, rápidamente ganó una base de fans leales y apasionados. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, que interpretaban a Sanem y Can, respectivamente, era palpable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parecía indicar que había una conexión especial entre ellos. Los fans se enamoraron de la pareja y soñaban con verlos juntos también en la vida real. La serie no solo les brindó fama, sino que también les abrió las puertas a oportunidades profesionales en el futuro. Pero cuando las cámaras se apagaban, parece que las cosas no eran tan idílicas. Empezaron a correr rumores sobre problemas entre los actores. Se hablaba de egos, de desacuerdos, de tensiones en el rodaje. Y claro, los fans, que son muy observadores, no tardaron en notar ciertas pistas. Fotos donde no se miraban, entrevistas donde evitaban hablar el uno del otro, mensajes en redes sociales que parecían alusiones indirectas, todas señales de que algo no andaba bien. Los rumores se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Algunas fuentes de la prensa turca comenzaron a hablar de un supuesto comportamiento problemático por parte de Can Yaman en el set. Se decía que tenía una actitud diva, que exigía tratos especiales y que no siempre respetaba a sus compañeros de trabajo. Por otro lado, algunos medios también apuntaban a la personalidad reservada de Demet, que podía generar tensiones con sus compañeros de reparto. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas oficialmente por ninguna de las partes involucradas. El tiempo pasó, cada uno siguió su camino profesional, protagonizando nuevos proyectos. Demet, por ejemplo, tuvo mucho éxito con Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una serie que abordaba temas sociales profundos y que consolidó su posición como una de las actrices más talentosas de Turquía. En esta serie, Demet demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos, y recibió elogios de la crítica y el público por su actuación. Actualmente Demet está trabajando en nuevos proyectos, incluyendo películas y series que prometen sorprender a sus fans. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, con proyectos en Italia y otras partes del mundo. Después del éxito de Erkencikus, Can decidió probar suerte en el mercado internacional y aceptó papeles en producciones italianas. Su físico, su carisma y su dominio del idioma inglés le abrieron las puertas a nuevos públicos y oportunidades. Actualmente Can está trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo películas y series que se rodarán en diferentes países. Pero, de vez en cuando, el pasado regresa y las cosas se reavivan.
Y precisamente en el último tiempo ha habido un comentario, una declaración, que ha vuelto a poner a Demet Özdemir y a Can Yaman en el ojo del huracán. ¿Qué fue lo que se dijo exactamente? ¿Por qué causó tanto furor? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Los fanáticos obviamente siempre han estado muy interesados en la relación entre ellos. La química en pantalla era innegable. Hubo momentos en los que se pensó que la relación podría ir más allá de lo profesional, y los fans se ilusionaron con la idea de verlos juntos también en la vida real. Pero eso nunca sucedió. Los fans de Erkenzicus siempre soñaron con ver a Demet y Can juntos fuera de la pantalla. La idea de que su amor pudiera trascender la ficción era muy atractiva. Durante el rodaje de la serie, se especuló mucho sobre una posible relación sentimental entre ellos. Los medios de comunicación y los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Sin embargo, a pesar de los rumores y las especulaciones, nunca se confirmó una relación amorosa entre los dos actores. Con el tiempo, la ilusión de los fans se desvaneció, y la esperanza de verlos juntos se desvaneció. Sin embargo, en una reciente entrevista, y aquí es donde la polémica resurge, Demet Özdemir habló sobre su experiencia trabajando con Can Yaman. Y aunque no entró en detalles explícitos sobre conflictos o malos entendidos, sí dejó entrever algunas cosas que no sentaron bien a algunos. Habló sobre la importancia del profesionalismo en el set de rodaje, sobre la necesidad de respetar a todos los miembros del equipo y sobre la importancia de mantener una actitud positiva. Aunque no mencionó nombres, los fans y los medios de comunicación interpretaron sus palabras como una indirecta hacia Can Yaman. La entrevista en cuestión se realizó en un evento promocional de una nueva serie de Demet. Durante la entrevista, la actriz fue consultada sobre su experiencia trabajando con diferentes compañeros de reparto. Demet respondió con cautela y diplomacia, pero sus palabras fueron interpretadas como un mensaje velado hacia Can Yaman. Habló de la importancia de la colaboración, el trabajo en equipo y el respeto mutuo. Aunque no hizo referencia directa a ningún nombre, la prensa y los fans interpretaron que sus palabras eran una crítica sutil al comportamiento de Can durante el rodaje de Erkenzicus. La reacción en las redes sociales fue inmediata y dividida. Los comentarios se multiplicaron en Twitter, Instagram y Facebook. Por un lado, hubo quienes apoyaron a Demet, elogiando su profesionalismo, su actitud y su postura. Dijeron que era una lástima que la relación no hubiera funcionado, pero que respetaban su postura y la defendían ante cualquier ataque. Por otro lado, hubo quienes defendieron a Can Yaman argumentando que tal vez había un malentendido, que la situación no era tan grave como se estaba pintando y que los medios de comunicación estaban exagerando. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans de ambos actores debatían y defendían sus posturas. Algunos usuarios acusaron a Demet de ser rencorosa y de revivir viejas polémicas. Otros, en cambio, elogiaron su madurez y su capacidad para manejar la situación con elegancia. Los defensores de Can Yaman argumentaron que la actriz estaba buscando atención y que sus comentarios eran injustos. Los seguidores de Demet, por su parte, defendieron su derecho a expresarse y a defender su trabajo. Lo interesante es que esta no es la primera vez que se habla de tensiones entre ellos. A lo largo de los años ha habido rumores, indirectas, declaraciones, pero nunca una confirmación oficial de lo que realmente pasó. Y eso es lo que alimenta la curiosidad y el interés de los fans. ¿Por qué no se hablan? ¿Qué pasó realmente en el set de Erkenzicus? ¿Hay rencor entre ellos? ¿Fue realmente una experiencia negativa para Demet? Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. La falta de información oficial sobre los problemas entre Demet y Can solo ha alimentado la especulación y la curiosidad de los fans. Las teorías sobre lo que pudo haber sucedido en el set de Erkenzicus son numerosas y variadas. Algunas personas creen que los desacuerdos fueron producto de diferencias de personalidad y de enfoque profesional. Otros sugieren que hubo problemas de ego y competencia entre los actores. También se rumorea sobre posibles conflictos con el equipo de producción. Lo cierto es que la falta de transparencia ha generado un ambiente de misterio y de intriga que sigue generando interés. Pero, ¿qué es lo que ha provocado este nuevo estallido de polémica? Creo que hay varios factores. Primero está el cariño que los fans sienten por la serie. Erkenzicus dejó una huella imborrable en el corazón de muchos, y la idea de que la magia en pantalla no se correspondía con la realidad fuera de ella, es un poco decepcionante.
Segundo está el hecho de que ambos son figuras públicas muy importantes. Todo lo que hacen y dicen es analizado, comentado y criticado. Y tercero, y quizás lo más importante, está la naturaleza humana. A todos nos gusta el drama, la intriga, y este tipo de situaciones, por desgracia, generan mucho interés y conversación. El cariño que los fans sienten por Requencicus es innegable. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y los personajes de Sanemikan se ganaron el corazón de millones de personas. La idea de que la relación entre los actores no era tan idílica como se mostraba en la pantalla resulta decepcionante para muchos. La nostalgia por la serie y la curiosidad por saber qué pasó entre Demet y Can son factores importantes que alimentan la polémica. La fama de Demet y Can, combinada con el escrutinio constante de los medios y las redes sociales, intensifica cualquier controversia. Sus acciones y declaraciones son analizadas en detalle, y cada palabra puede ser interpretada de diversas maneras. La presión mediática y las expectativas del público ejercen una gran influencia en su vida personal y profesional. La naturaleza humana juega un papel crucial en la perpetuación de la polémica. A la gente le interesa el drama, la intriga y los conflictos entre las celebridades. Las historias sobre tensiones, enemistades y malos entendidos son más atractivas y generan más interés que las historias sobre relaciones felices y armoniosas. La curiosidad por saber qué pasó realmente entre Demet y Can es un factor clave que mantiene viva la polémica. Ahora bien, no podemos olvidar el contexto. La industria del entretenimiento turca, al igual que muchas otras, es muy competitiva. Los egos, la presión, las expectativas, todo esto puede generar tensiones entre los actores y los miembros del equipo. Y en este caso, con dos personalidades tan fuertes como Demet y Can, es lógico que haya habido roces. La industria del entretenimiento turca es un entorno exigente y competitivo. Los actores y el equipo de producción trabajan bajo una gran presión para cumplir con las expectativas del público y de los productores. Los rodajes suelen ser largos y agotadores, y las tensiones pueden surgir fácilmente entre los miembros del equipo. Los egos, la rivalidad profesional y las diferencias de personalidad pueden contribuir a la aparición de conflictos. En el mundo del espectáculo es común que haya roces, conflictos e incluso enemistades entre los actores. A veces la química en pantalla es solo eso, química en pantalla. Y no tiene por qué trasladarse a la vida real. Lo importante es que a pesar de cualquier problema que hayan podido tener, ambos son grandes profesionales y han logrado mucho éxito en sus carreras. La química en pantalla entre los actores no siempre se traduce en una amistad o una relación fuera de ella. Es común que los actores se sientan atraídos por sus personajes y por la historia que están contando, pero eso no significa que exista una conexión real. Los conflictos y las diferencias de personalidad pueden dificultar las relaciones entre los actores, incluso cuando son profesionales. Volviendo a la reciente entrevista de Demet, y al revuelo que causó, es importante entender que la información siempre debe ser tomada con pinzas. No sabemos exactamente qué pasó entre ellos, y es posible que nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que ambos han demostrado ser grandes artistas, capaces de emocionar y entretener a millones de personas en todo el mundo. Es importante ser cautelosos y críticos al analizar las declaraciones de las celebridades y las noticias sobre sus vidas personales. La información en los medios de comunicación y en las redes sociales puede ser manipulada, interpretada de manera sesgada o incompleta. Es fundamental tener en cuenta que la realidad puede ser diferente de lo que se muestra públicamente. La conclusión es que en este caso, la polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman continúa, y probablemente seguirá generando interés por mucho tiempo. Los fans siempre estarán pendientes de cualquier declaración, cualquier indirecta, cualquier gesto que pueda revelar algo sobre su relación. Pero al final del día, lo más importante es disfrutar de su trabajo y de sus series. La historia entre Demet y Can es un ejemplo de cómo la vida personal de los actores puede mezclarse con su trabajo. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han seguido adelante con sus carreras y han logrado el éxito. Los fans deben recordar que lo más importante es valorar su trabajo y su talento, independientemente de los conflictos personales que hayan podido tener. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Hemos analizado qué se dijo por qué causó tanto revuelo y hemos intentado dar un poco de contexto a esta eterna polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las causas de este conflicto, los factores que lo mantienen vivo y las implicaciones para ambos actores y sus fans. ¿Qué opinas tú?
¿Crees que la situación es tan grave como se dice? ¿Crees que algún día harán las paces? ¿Qué esperas de sus futuras carreras? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos contenido nuevo. Y por supuesto, cuéntenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordemos en el canal. Podemos hablar de moda turca, de viajes a Turquía, de las nuevas series, de los actores emergentes, lo que se te ocurra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.